El ataúd de Mónica descendía lentamente hacia la tierra húmeda del cementerio del Carmen, y con él se hundía el último pedazo de mi alma. Cazafortunas, siseó una voz entre la multitud de paraguas negros, lo suficientemente alto para que yo lo oyera, pero no para que el sacerdote lo notara. Me giré con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa, y vi los ojos de mi suegra, Carmen, clavados en mí como dagas forjadas en el acero de Castilla. Aquella acusación no era nueva, había sido el veneno que goteaba en cada cena familiar, en cada visita a la casona de los abuelos en las afueras de Valladolid. Pero oírla en el funeral de mi esposa, mientras la lluvia castigaba mi velo como lágrimas divinas, fue el golpe que rompió el dique. Mónica, mi Mónica, con su risa que llenaba las plazas del casco antiguo como el eco de las campanas de la catedral, yacía allí, fría y eterna, y yo, Raquel, de 35 años, viuda en un mundo que ni siquiera reconocía nuestro amor. Corrí bajo la tormenta, mis tacones hundiéndose en el barro del sendero que serpenteaba entre las lápidas centenarias. Valladolid, mi ciudad de piedra y niebla, parecía conspirar contra mí ese día de noviembre. El viento del Duero azotaba los cipreses, y yo sentía que cada hoja que caía era un reproche de los ancestros de Mónica, esos hidalgos que habían amasado fortunas en viñedos y telares durante siglos. ¿Cómo había llegado a esto? Como una maestra de literatura en el Instituto Zorrilla, apasionada por los versos de Garcilaso y las novelas de Galdós, se convertía en la paria de una familia que olía a viejo dinero y rosquillas de San Segundo. Me detuve junto a la verja oxidada del cementerio jadeando, y saqué el teléfono con manos temblorosas. No había mensajes de nadie, solo el eco de la notificación del notario que había llegado esa mañana, antes de que el cielo se abriera. Estimada señora López, lamentamos informarle que, conforme a las disposiciones testamentarias revisadas, no figura como beneficiaria en el legado de doña Mónica Herrera y Fernández. ¿Revisadas? ¿Cuándo? Mónica y yo nos habíamos casado en una ceremonia discreta en el ayuntamiento, hace apenas 3 años, cuando el amor por fin venció al miedo. Ella, heredera de los Herrera, dueños de media docena de bodegas en la ribera del Duero, yo, una huérfana de barrio obrero que había escalado gracias a becas y noches en vela. Nuestro matrimonio era legal, bendecido por la ley que España tardó tanto en concedernos, pero para Carmen y sus hermanos, era una aberración, un capricho de Mónica que ahora, en su muerte, pagaba con el olvido. Llegué a nuestro piso en la calle de las Mancebas, un rincón escondido del centro histórico donde las paredes de toba aún guardaban los susurros de amantes medievales. El apartamento era un caos de libros y recuerdos, la foto de nosotras en las fallas de Valencia, riendo con churros en la mano, el collar de perlas que Mónica me regaló en nuestro aniversario, comprado en la joyería de la Plaza Mayor. Me dejé caer en el sofá de terciopelo verde, el mismo donde habíamos compartido tantas noches de confidencias, y lloré hasta que el agotamiento me venció. En sueños reviví el principio, aquel fatídico encuentro en la Feria del Libro de Valladolid, bajo el toldo de la caseta de Alfaguara. Era primavera y el paseo de Zorrilla bullía de gente con bolsas de papel craft y cafés en vasos de cartón. Yo firmaba ejemplares de mi tesis publicada sobre el feminismo en la generación del 27, sintiéndome una impostora entre tanto nombre ilustre. Entonces la vi, Mónica Herrera, 38 años, con su melena castaña cayendo en ondas perfectas sobre un vestido de lino blanco que parecía sacado de un lienzo de Sorolla. Sus ojos verdes, herencia de algún antepasado vasco, escudriñaban los estantes con una intensidad que me robó el aliento. Disculpe, dijo con esa voz ronca que después sabría que era el preludio de sus pasiones, ¿tiene algo de Rosalía de Castro? Quiero regalarle a mi madre un libro que le recuerde que el amor no entiende de fronteras. Le recomendé Follas Novas y mientras hablaba, noté cómo sus dedos rozaban los míos al tomar el volumen. Fue un chispazo como el de las procesiones de Jueves Santo cuando las saetas rasgan el silencio. Hablamos durante horas sentadas en un banco de la plaza de la universidad, compartiendo cigarrillos y anécdotas. Ella, enóloga en la familia, hablaba de uvas tempranillo con la poesía de un trovador, yo, de versos prohibidos que las mujeres escribían a escondidas. Al despedirnos me dio su tarjeta, Mónica Herrera. Si le apetece un vino en mi bodega, ya sabe dónde encontrarme. No fui ese día, ni el siguiente. El miedo, ese viejo compañero de las mujeres como yo, me paralizó. ¿Qué hacía una como yo, de familia humilde, coqueteando con la hija de los Herrera, cuya fortuna se medía en hectáreas y no en sueños? Pero el destino, caprichoso como el Ebro en crecida, nos juntó de nuevo en una cena benéfica en el Teatro Calderón.
Valladolid se vestía de gala, con faroles iluminando las fachadas renacentistas, y yo llevaba un vestido negro prestado que me hacía sentir como una de las damas de Velázquez. Mónica estaba allí, radiante entre filántropos y políticos, pero sus ojos me buscaron en la multitud. Raquel, bailamos, me susurró al oído, y su aliento cálido contra mi cuello fue el primer verso de nuestra historia. Bailamos un vals torpe en el foyer, riendo de nuestra falta de gracia, y esa noche, en su coche camino a su chalet en las afueras, nos besamos por primera vez. Fue bajo la luna llena que bañaba los campos de cereal, un beso que sabía a Ribera y a libertad, a todo lo que España nos había negado durante décadas. Nuestro amor floreció en secreto como las rosas trepadoras que cubrían las paredes de su casa en Fuensaldaña. Paseábamos por el Campo Grande fingiendo ser amigas ante los ojos curiosos, pero en la intimidad, éramos todo, confidentes, amantes, cómplices. Mónica me contaba sus miedos, como su familia la presionaba para casarse con un viñador de la región, un tal Javier, hijo de socios en la Ribera del Duero. No los amo, Raquel. Solo a ti, me decía, trazando mapas invisibles en mi espalda con sus dedos. Yo le confesaba mis inseguridades, como crecí en un piso de la Delicias viendo a mi madre coser hasta la medianoche para pagar mis estudios, soñando con un mundo donde el amor no tuviera precio ni género. Pero el secreto pesaba como una losa. Carmen, su madre, olía la traición en el aire cada vez que me invitaban a comer en la casona familiar, un palacio del siglo XVII lleno de retratos de bisabuelos con medallas de la Guerra de Independencia. Eres una influencia moderna, Raquel, me decía con sonrisa falsa, mientras servía el cocido con una mano que temblaba de rabia contenida. Su hermano mayor, Antonio, un abogado de mirada fría como el pisuerga en invierno, me escudriñaba como si yo fuera una ladrona de guante blanco. Sospechaban, pero no sabían. Hasta que Mónica, en un arrebato de valentía tras el Orgullo de Madrid en 2022, decidió salir del armario. Mamá, Raquel y yo nos vamos a casar. Es mi vida, y no negociaré. El escándalo fue como una tormenta en la meseta, truenos de reproches, relámpagos de amenazas. Carmen se encerró en su habitación, rezando novenas a la Virgen del Espino. Antonio juró desheredar a Mónica si persistía en esa locura. Pero Mónica fue inquebrantable como las murallas de la universidad que resistieron asedios medievales. Nos casamos en una ceremonia íntima, con solo 2 amigas como testigos, en el registro civil de Valladolid. Intercambiamos votos con vistas al río, prometiéndonos eternidad en un país que aún lamía las heridas de la transición. En la salud y en la enfermedad, en la viña y en el verso, bromeé, y ella rió, sellando nuestro pacto con un beso que desafiaba a los cielos. Sin embargo, la paz fue efímera. Mónica empezó a enfermar ese mismo otoño. Al principio eran mareos que achacábamos al estrés de las vendimias, luego dolores que la doblaban en la bodega. El diagnóstico llegó como un mazazo, cáncer de páncreas, etapa 3. Lo lucharemos juntas, me dijo en la consulta del hospital clínico, apretando mi mano hasta que los nudillos blanqueaban. Pero el tratamiento fue un calvario, quimioterapias que le robaban el cabello y el color de las mejillas, noches en vela donde yo le leía poemas de Santa Teresa para ahuyentar el dolor. Su familia reapareció entonces, no por amor, sino por control. Carmen visitaba el hospital con rosarios y promesas de curas milagrosas en Lourdes. Antonio traía abogados para arreglar el testamento, murmurando sobre proteger el patrimonio familiar. Mónica, debilitada pero fiera, redactó su voluntad conmigo al lado. Todo para ti, Raquel. La casa, las bodegas, nuestro futuro. La firmamos en la notaría de la Plaza de España, con el sol de Castilla filtrándose por las persianas. No dejaré que me quiten esto, me aseguró besando mi frente. Pero en sus ojos vi la sombra de la duda, el miedo a que el cáncer no fuera el único enemigo. Y ahora, viuda desheredada, me enfrentaba al vacío. El teléfono vibró, era un mensaje de Laura, mi mejor amiga, una periodista del norte de Castilla. Raquel, lo siento tanto. ¿Quieres que vaya? Hay rumores. Sobre el testamento. Dicen que Mónica cambió algo al final. Mi corazón se detuvo. ¿Cambió? ¿Por qué? Me levanté con la rabia bullendo como mosto en fermento. No era cazafortunas, era su amor, su escudo. Pero para probarlo tendría que desenterrar secretos que Mónica había enterrado con ella. Secretos que podrían destruirnos a las dos, incluso en la muerte.
La mañana siguiente amaneció con una niebla espesa que envolvía Valladolid como un sudario, recordándome las leyendas de brujas que mi abuela contaba en las noches de Todos los Santos. Me vestí con lo primero que encontré, un jersey de lana gris y pantalones vaqueros, y bajé a la calle Azcárate a tomar un café en la pastelería de siempre, donde el aroma a leña y bollería me consolaba como un abrazo materno. Laura me esperaba allí con su melena rizada revuelta y un cuaderno lleno de notas garabateadas. Cazafortunas, ¿eh? Esos Herrera siempre han sido unos hipócritas. Recuerda el escándalo de la tía de Antonio en los 80, con el torero ese de Salamanca. Reí, una risa amarga que sabía a hiel. Laura era mi ancla, la que me había arrastrado a mi primera manifestación LGTB en la Plaza Mayor, cuando Franco aún era un fantasma en las alcantarillas. No es solo eso, le dije removiendo el azúcar en mi taza de porcelana. El notario dice que el testamento fue revisado. Mónica no me dejó nada. Ni la casa, ni las acciones de la bodega. Solo una mención, a Raquel, mis libros y recuerdos personales. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezclándose con el vapor del café. ¿Por qué, Laura? Dudó de mí al final. Ella me tomó la mano, sus uñas pintadas de rojo como banderas republicanas. No lo creo. Mónica te adoraba. Recuerda cómo te defendió en la cena de Navidad del año pasado, cuando Carmen te llamó esa amiga tan peculiar. Le dijo a su madre que era su futuro, su vino añejo. Asentí, evocando esa noche en la casona, el fuego crepitando en la chimenea de mármol, el pavo asado humeando en la mesa de caoba, y la tensión cortando el aire como un cuchillo de jamón. Carmen había servido el vino, un reserva de 2010, orgullo de la familia, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Brindemos por la tradición, Mónica. Por los valores que nos han hecho grandes. Y Mónica, con la mano en mi rodilla bajo la mesa, replicó, brindemos por el amor, mamá. El que no se hereda, sino que se elige. Pero ahora, ese amor parecía un espejismo. Laura insistió en acompañarme a la notaría, un despacho polvoriento en la calle Constitución donde el aire olía a tinta y pergaminos antiguos. El notario, un hombrecillo de bigote canoso y corbata floja, nos recibió con formalidad castellanolega. Señora López, el testamento original de la señora Herrera, fechado en febrero, la incluía como heredera universal. Sin embargo, una adenda notarial del 15 de octubre, firmada en este mismo despacho, lo modificó. Todo pasa a la fundación familiar, las bodegas, la casona, las cuentas. Usted recibe solo efectos personales. ¿Adenda? Mónica la firmó, pregunté con la voz quebrada como una guitarra mal afinada. Él sacó el documento, un folio amarillento con su rúbrica elegante al pie. Sí, era su letra, esa curva suave que trazaba, te quiero, en las márgenes de mis libros. Pero la fecha. 2 semanas antes de su muerte, cuando la morfina la nublaba los sentidos. Estaba sola. ¿Alguien la presionó? El notario carraspeó, ajustándose las gafas. Estaba acompañada por su hermano, el señor Antonio Herrera. Dijo que era su deseo expreso para preservar el legado. Antonio. El nombre me quemó la lengua como un sorbo de orujo. Salí de allí tambaleándome, con Laura sosteniéndome el brazo. Ese cabrón, mascullé. La manipuló cuando estaba débil. Decidimos ir a la casona de Fuensaldaña esa misma tarde. El camino por la N601 serpenteaba entre viñedos desnudos, esqueletos de uvas que esperaban la poda invernal. La radio sonaba una copla de Rocío Jurado, ese hombre, y las palabras se clavaron en mi pecho, ese hombre que yo quiero, que yo adoro. Ironía cruel. La casona se erguía como una fortaleza, con sus torres mudéjar y balcones de hierro forjado vigilando los campos. Carmen abrió la puerta vestida de negro riguroso, su rostro surcado por arrugas que parecían mapas de batallas perdidas. ¿Tú? ¿Aquí? El duelo es para la familia, Raquel. Su voz era un látigo envuelto en terciopelo. Solo quiero hablar de Mónica, repliqué conteniendo el impulso de gritar. Del testamento. ¿Sabías que la presionaron? Me invitó a pasar con reticencia al salón donde el reloj de pared marcaba las horas con un tic-tac inexorable. Antonio estaba allí, sentado en un sillón orejero, hojeando el norte de Castilla con fingida indiferencia.
60 años, calvo prematuramente, con ojos como pozos de aceite. Hermana política, me saludó con ironía, cerrando el periódico. Lamento lo del testamento. Voluntad de Mónica. Ella. Recapacitó. La palabra me enfureció. Estaba muriendo. ¿La obligaste a firmar eso? ¿Por dinero? ¿Por odio? Carmen se santiguó murmurando una Ave María. No hables así en esta casa, donde hemos rezado por su alma todos estos años. Mónica se dio cuenta de su error. Ese matrimonio tuyo la cegó. Eras una distracción, Raquel. Una maestra sin raíces, sin nombre. Ella merecía más. Sus palabras eran veneno destilado, el mismo que había envasado en botellas de cristal para exportar a medio mundo. Antonio intervino con voz conciliadora pero fría: piensa en la fundación. Ayudará a viñadores locales, preservará el nombre Herrera. Mónica lo entendió al final. Dijo que te quería, pero que el deber era mayor. Mentira. Lo sabía en mis entrañas, como sé que el Duero fluye hacia el mar. Mónica nunca antepuso el deber al amor, era su rebelión contra él. Recordé una noche en el hospital, cuando el pitido de los monitores era nuestra banda sonora. Si muero, Raquel, no dejes que me roben. Lucha por nosotras. Le prometí que lo haría, besando sus labios agrietados. Pero ahora, enfrentada a su familia, el coraje flaqueaba. ¿Y si hay pruebas? Cartas, grabaciones. Mónica me lo contó todo. Antonio palideció un instante pero se recompuso. ¿Pruebas de qué exactamente? De tu ambición. Todos en Valladolid saben cómo escalaste, Raquel. Becas, luego mi hermana. La llamaban cazafortunas en las bodegas, en voz baja. Mónica lo ignoraba, pero yo la protegí. Proteger. La palabra resonó como una burla. Discutimos durante horas con Carmen intercediendo con lágrimas de cocodrilo, hasta que me echaron bajo pretexto de respetar el luto. Afuera, la niebla se había levantado, revelando un cielo plomizo que amenazaba más lluvia. De regreso en la ciudad, Laura me convenció de investigar. Contacta a su oncóloga. Averigua si Mónica estaba lúcida ese día. Llamé al Hospital Río Ortega esa noche, mientras la televisión emitía un reportaje sobre la vendimia en la ribera. El doctor Mendoza, un andaluz afincado en Valladolid con acento soleado, confirmó mis sospechas. El 15 de octubre, la paciente estaba bajo sedantes pesados. No era momento para decisiones legales. Si firmó algo, dudo que lo recordara. Bingo. Pero necesitaba más. Rebusqué en el apartamento, en los cajones de Mónica, entre facturas de tratamientos y frascos de medicinas vacíos. Encontré una carpeta oculta en el fondo del armario, cartas suyas, escritas durante las quimios, cuando el papel era su refugio. Mi amor, si lees esto es que me he ido. No confíes en Antonio, guarda rencor desde que rechacé a Javier. Él quiere las bodegas para sí. Tú eres mi heredera, mi todo. Te amo más que al vino que corre por mis venas. Lágrimas empañaron la tinta borrosa. Adjunta una nota de audio en su teléfono, que había olvidado borrar. Raquel, si Antonio viene, no le abras. Me presiona, dice que nuestro matrimonio es un escándalo para la familia. Pero yo te elijo a ti. Siempre. El corazón me latía con furia justiciera. Aquella noche soñé con Mónica en los viñedos, joven y vital, tendiéndome la mano entre hileras de vides. Lucha, mi poeta. Por nosotras. Desperté con resolución, demandaría la adenda, probaría la coacción. Pero al amanecer, un sobre anónimo llegó por correo, fotos mías en la feria del libro, con hombres que no recordaba, montajes burdos pero dañinos. Retírate, cazafortunas, o esto sale en la prensa. Firma, A.H. El miedo me atenazó, pero también la ira. Valladolid, mi hogar de piedras nobles y secretos enterrados, se convertía en un laberinto de traiciones. ¿Hasta dónde llegaría Antonio por el poder? ¿Y Carmen, sabía de esto, o era solo una marioneta en su propio duelo? Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados y cafés fríos en despachos atestados. Elegí a Elena Vargas, una letrada feminista de la calle Fray Luis de León,
cuya reputación en casos de derechos LGTB era legendaria en Castilla y León. Tenemos base para impugnar, me dijo con su coleta rubia y gafas de montura roja dándole un aire de heroína de novela negra. Coacción bajo influencia médica, más esas cartas como prueba de voluntad genuina. Pero los Herrera son poderosos, controlan jueces, periódicos. Prepárate para la guerra. La guerra. La palabra evocaba las batallas de Villalar, donde los comuneros cayeron por desafiar al rey. Yo, una simple maestra, contra un imperio de vino y tradición. Empecé clases esa semana en el instituto, pero el aula de segundo de bachillerato se sentía como una jaula. Los alumnos, con sus móviles y auriculares, notaban mi distracción mientras explicaba la casa de Bernarda Alba. Profesora, ¿por qué las mujeres siempre sufren en secreto?, preguntó una chica de ojos curiosos, Ana, que llevaba una pulsera arcoíris. Porque el mundo las obliga a ello, respondí con la voz ronca. Pero algunas luchan, y ganan. Después de clase, recibí una llamada de Carmen. Raquel, ven a la casona. Hay algo que debes saber. Sobre Mónica. Su tono era diferente, no acusador, sino roto como una copla a media voz. Dudé, pero fui. El camino a Fuensaldaña estaba cubierto de hojas ocres, y el aire olía a tierra húmeda, a promesas de invierno. Carmen me recibió en la biblioteca, un Santa Santorum de tomos encuadernados en cuero y globos terráqueos de latón. Estaba sentada junto a la chimenea, con una copa de brandy en la mano, inusual para ella, que solo bebía vino en misas. Siéntate, hija. No, no uses ese título. Solo Raquel. Habló despacio, como si cada palabra costara un pedazo de alma. No sabía de las fotos. Antonio. Él siempre ha sido ambicioso. Desde niño soñaba con las bodegas, pero Mónica era la primogénita. Cuando te conoció vio en ti la amenaza, no por amor, sino porque te quería libre, sin ataduras familiares. Lágrimas surcaron su rostro arrugado. Yo fui cruel contigo. La culpa es mía. En mi juventud, amé a una mujer, en los años de Franco. Una enfermera en la mili de mi padre. La perdí por miedo, y juré no repetir errores. Pero con Mónica repetí el pecado, el silencio. Su confesión me dejó muda. Carmen, la beata de misas diarias en la parroquia de San Pablo, había sido como nosotras. ¿Por qué no lo dijiste? Podríamos haber sido aliadas. Ella negó con la cabeza. El miedo es un vino fuerte, Raquel. Envenena generaciones. Antonio se enteró de mi pasado, lo usó para controlarme. Cuando Mónica enfermó, le prometí no interferir si él protegía el legado. Pero la adenda. No lo supe hasta después. Me tendió una carta, escrita en papel de carta con membrete de la clínica, una nota de Mónica, garabateada en sus últimos días. Mamá, perdóname. Ama a Raquel como me amaste a mí en secreto. No dejes que Antonio gane. Lloramos juntas entonces, dos viudas de amores prohibidos, unidas por el hilo frágil de la verdad. Ayúdame a luchar, le supliqué. Ella asintió con fuego nuevo en los ojos. Por Mónica. Y por esa chica que perdí en 1968. Planeamos, ella testificaría sobre la coacción, yo aportaría las cartas y el audio. Pero Antonio anticipó nuestro movimiento. Esa noche un artículo anónimo en el Día de Valladolid me tildaba de la oportunista que sedujo a una heredera vulnerable. Fotos manipuladas, testimonios falsos de amigos que juraban verme coqueteando con dinero fácil. Mi teléfono no paraba, colegas del instituto susurrando condolencias envenenadas, padres de alumnos exigiendo mi dimisión. El aislamiento dolía más que el duelo. Laura me hospedó en su piso de La Rondilla, un barrio obrero de multiculturalidad vibrante, donde el olor a kebabs y paella se mezclaba en las escaleras. No te rindas, Raquel. Esto es como el 15M, pero personal. La gente apoya cuando ve injusticia. Publicó un hilo en Twitter o X, como lo llaman ahora, contando nuestra historia, y el apoyo llegó en oleadas, mensajes de LGTB de toda España, donaciones para el juicio. Incluso una manifestación espontánea frente a la sede de los Herrera en la calle de los Herreros. Pero el alto trineo llegó una semana después, en una confrontación que no vi venir. Antonio me citó en la bodega principal, en Roa de Duero,
un desvío de 2 horas desde Valladolid. Hablemos como adultos, dijo por teléfono con voz paternalista. Fui con Elena a mi lado, el corazón latiendo al ritmo de los prensadores de uva. La bodega era un templo subterráneo, barriles de roble apilados como columnas góticas, el aire fresco perfumado de fermento dulce. Antonio me esperaba en la sala de catas, con una botella de Otium Magnum abierta. 40 años, no, el caldo de su vida. Raquel, detén esto. Te ofrezco un acuerdo, 100.000 euros y un piso en la capital. Suficiente para tu vida alternativa. Su sonrisa era la de un torero antes de la estocada. No soy una puta por encargo, escupí. Quiero justicia por Mónica. Él rió, un sonido hueco como un barril vacío. Justicia. Mónica era débil como tú. Yo construí esto, exportaciones a China, premios en Burdeos. Ella jugaba a la bohemia contigo. Pero al final, firmó. Vio la realidad, eres una cazafortunas, Raquel. Sin ti, ella estaría viva, casada con Javier, con hijos. ¿Hijos? La palabra me golpeó como un rayo. Recordé las noches en que Mónica lloraba por no poder tener familia biológica, como soñábamos con adopción en un futuro utópico. ¿La culpabilizaste de eso? ¿Usaste su cáncer para rompernos? Mi voz temblaba, pero Elena me contuvo. Antonio se acercó invadiendo mi espacio con olor a colonia cara. Escucha, Raquel. Tengo más vídeos de ti en la universidad con profesoras. Escándalos que hundirán tu carrera. Bluff o no. Pero en ese momento, la puerta se abrió de golpe, Carmen, con 2 abogados y un USB en la mano. Basta, Antonio. Tengo grabaciones de tus llamadas a Mónica en el hospital. Amenazas, presiones. Todo. Su voz era acero templado en el fuego de la verdad. Antonio palideció, derramando vino tinto sobre su camisa blanca como sangre simbólica. Mamá, tú. ¿Traidora? Ella lo miró con piedad y rabia. No traición, hijo. Redención. Por Mónica y por la mujer que amé y perdí. El caos estalló, gritos, acusaciones, Elena llamando a la policía local. Antonio huyó hacia las catas, pero tropezó con un barril, cayendo en un charco de mosto que lo tiñó de púrpura. No hubo violencia física, solo la del alma al desnudo. La policía llegó, tomaron declaraciones, y esa noche en un hotel de Aranda de Duero, Carmen y yo compartimos una botella de vino barato, brindando por los fantasmas que nos unían. Eres familia, Raquel. De verdad. Sus palabras curaron una herida que ni Mónica había tocado. Pero el verdadero clímax aguardaba en el juicio, 3 meses después, en los juzgados de Valladolid. La sala era un anfiteatro de madera oscura, con retratos de jueces franquistas mirándonos desde las paredes. Testigos desfilaron, el doctor Mendoza atestiguando la incapacidad de Mónica, Laura contando nuestro amor público en círculos discretos, incluso Javier, el expretendiente, declarando que Mónica lo rechazó por mí sin rencor. Era feliz con Raquel. Eso bastaba. Antonio, desde el banquillo, se desmoronó. Solo quería proteger el legado, sollozó, pero el juez, una mujer de 50 con mirada de halcón, no se inmutó. El legado de una familia no se construye sobre mentiras y coacciones. La adenda se declara nula. La herencia vuelve a su voluntad original. El martillo sonó como una campana de victoria, y yo, de pie, sentí a Mónica a mi lado, su mano invisible en la mía. La sentencia llegó como la luz del amanecer después de una noche de vigilia en la Semana Santa vallisoletana, clara, purificadora, pero dejando sombras que el tiempo debía disipar. Heredé todo, la casona, las bodegas, las viñas que se extendían como venas de la tierra castellana. Pero el dinero no llenaba el vacío en mi pecho, solo lo hacía más ecoante. Vendí las acciones a una cooperativa de mujeres enólogas de la región, conservando solo la parcela donde Mónica y yo habíamos plantado un rosal juntos, en los primeros días de nuestro amor. Para que crezca con nosotras, había dicho ella, clavando la pala en la arcilla roja. Carmen se mudó a un piso modesto en el centro, cerca de la catedral, donde pasaba tardes tejiendo mantillas para la cofradía y visitándome con bandejas de lechazo asado. Nuestra relación, nacida del dolor compartido, floreció en algo tierno, no suegra y nuera,
sino hermanas en el exilio del corazón. Perdóname, Raquel, me dijo una tarde en el campo grande, mientras las palomas picoteaban migas a nuestros pies. Fui ciega como España en los oscuros años. Yo la abracé, oliendo a su perfume de lavanda y rosario. Perdones el vino que madura con el tiempo, Carmen. Bebamos juntas. Antonio desapareció por un tiempo exiliado voluntario en una finca en Portugal, pero regresó meses después, demacrado y arrepentido. El juicio lo había despojado no solo de poder, sino de la ilusión de control. Vino a la casona una mañana de primavera, con una botella de su mejor reserva y una carta de disculpa. Fui un monstruo, Raquel. El miedo a perder lo que papá me prometió. Me consumió. Lo perdoné no por olvido, sino por piedad humana. Ahora dirige una ONG para viñedos sostenibles, redimiendo su ambición en bien común. Mónica estaría orgullosa, me escribió en una postal desde Burdeos. Yo volví a enseñar, pero con una nueva luz, incorporé nuestra historia anonimizada a las clases, hablando de amores prohibidos en la literatura española, de cómo Lorca y su bodas de sangre prefiguraban nuestras luchas. Ana, mi alumna de la pulsera arcoíris, se convirtió en voluntaria de una asociación LGTB local, y en su graduación, me dedicó un poema, para la profesora que nos enseñó a florecer en la sombra. La ciudad, Valladolid de plazas empedradas y ríos mansos, me acogió de nuevo como a una hija pródiga. Paseaba por la ribera de Curtidores, donde el pisuerga susurraba secretos antiguos, y sentía a Mónica en cada puente, en cada sauce llorón. En el aniversario de su muerte organicé un homenaje en la bodega restaurada, una cata poética, con versos de Alejandra Pizarnik leídos entre sorbos de tempranillo. Asistieron amigos, aliados inesperados, incluso Carmen, que recitó una oración laica por las amadas perdidas. Pero el verdadero cierre llegó en una noche de estrellas, sola en la casona. Subí al desván, donde guardaba las cajas de Mónica, diarios, fotos, un vestido de novia que nunca usamos. Entre los pliegues de seda, encontré una carta final, fechada el día antes de su muerte. Mi Raquel, si el cáncer me gana, no llores eternamente. Ama de nuevo, o ama el recuerdo. Pero recuerda, nuestro amor fue la mejor vendimia de mi vida. No fuiste cazafortunas, fuiste mi tesoro. Vive por nosotras. Mónica. Lloré hasta el alba, pero al salir el sol, planté la carta bajo el rosal, regándolo con mis lágrimas y agua del Duero. Floreció ese verano con rosas blancas como las de su ataúd, pero vivas, vibrantes. Y yo, Raquel López, viuda pero no vencida, caminé por los viñedos al atardecer, sintiendo el viento de Castilla en la piel. El amor como el vino no se hereda, se cultiva, se prensa, se embotella en el alma. Y el mío, aunque amargo por la pérdida, era el más noble que jamás probé. En Valladolid, donde las piedras hablan de pasados turbulentos, encontré mi paz, no en la herencia de oro, sino en la de verdad y perdón. Mónica, donde quiera que estés, brindemos. Por las cazafortunas del corazón, que roban no fortunas, sino almas.